Buenas tardes. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Academia Colombiana de Historia del día martes 29 de julio del año 2025 a las 5 de la tarde. El siguiente es el orden del día. Lectura y aprobación del orden del día, verificación del quórum, saludo del señor presidente académico de número doctor Armando Martínez Garnica, acto de posesión como académico correspondiente extranjero del doctor Manuel Chus Calero. Quinto, proposición de la candidatura del doctor Ricardo Zuluaga Gil como académico correspondiente. Sexto, presentación de libros recibidos por la Academia a cargo del director de la Biblioteca de Archivo, doctor Jorge Morales. Séptimo, anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Octavo, clausura a cargo del señor presidente de la sesión. En discusión del orden del día, ¿lo aprueban los señores académicos? Muy bien, gracias. Pasamos al segundo punto. Verificación del quórum. ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien, gracias. Razón por la cual registramos el quórum para deliberar y para decidir. Tercero, saludo del señor presidente, doctor Armando Martínez Garnica. Muy buenas noches. Desde septiembre de 1902, la Academia Colombiana de Historia ha estado recibiendo académicos correspondientes nacionales y académicos de número. Pero desde hace varias décadas comenzó a recibir académicos correspondientes extranjeros como un reconocimiento a aquellas personas no nacionales que se ocupan de la historia de Colombia, pero también de Hispanoamérica. Esta noche nos hemos reunido para recibir como académico correspondiente extranjero al doctor Manuel Chus Calero, que es una persona muy importante porque se atreve a organizar congresos mundiales latinoamericanos de historiadores en Castellón de la Plana, donde trabaja en la Universidad Jaume I. Pero además es una persona que ha organizado másteres de historia hispanoamericana al cual han asistido jóvenes historiadores de todos los países de América Latina y ha mantenido un centro de investigación histórica sobre Hispanoamérica y le ha vuelto a dar una segunda vida a la revista Tiempos de América, después de que estuvo suspendida al llegar al número 20. Es además un gran historiador, muy bien formado, con muy buenos maestros, un animador de muchos eventos académicos en toda Hispanoamérica y en España. Estuvo durante un buen tiempo en la asociación AILA, en la Asociación Internacional Europea de Historiadores. Es un gran amigo. Así que es para mí muy placentero recibirlo como miembro correspondiente extranjero en la Academia Colombiana de Historia. Procedamos entonces con el recibimiento. Muy bien, muchas gracias. Punto número 4, acto de posesión como académico correspondiente extranjero del doctor Manuel Chus Calero. Procedo entonces, en primer lugar, a hacer la presentación del candidato. El doctor Chus Calero es licenciado en Historia y Geografía y doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Jaime I de Castellón. Su línea central de investigación ha sido el estudio del proceso revolucionario liberal en España y en América, con especial énfasis en el tránsito de la colonia al Estado-nación en América. Es autor de numerosos libros, entre los que se encuentran Abajo la tiranía, América y España en revolución, Los miedos sin patria y La tribuna revolucionaria. Ha publicado más de 100 capítulos de libros y artículos en revistas científicas, ha realizado más de 150 ponencias y conferencias en universidades y centros de investigaciones nacionales y extranjeras. Ha sido presidente y editor general de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos Europeos, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Historia, es director del Máster de Historia del Mundo Hispano, entre otros. De modo que procedemos a la toma del juramento. Doctor Manuel Chus Calero. Jure usted por Dios, por la patria y por la academia, cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de académico correspondiente extranjero para el cual
ha sido elegido. Si así lo hicieres, que él y ellas os lo premien. Y si no, que él y ellas os lo demanden. Bienvenido. Muy bien. A continuación, el recipiendario disertará sobre el tema Muchas bayonetas en un mar de letras. Profesor Chus tiene la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a Colombia, a todos ustedes. Buenas tardes a Latinoamérica. Muy buenas tardes, muy buenas madrugadas en España o en Europa. Es un gran honor, como no puede ser de otra forma, el acceder como corresponsal extranjero, como académico extranjero, en esta gran, prestigiosa Academia Colombiana de Historia. Muchísimas gracias a mis correspondientes, mis académicos que actuaron como padrinos para mi propuesta. Muchísimas gracias a la Junta Directiva de aquel momento, a la presente. Y muchísimas gracias especialmente, efectivamente, a su presidente, el doctor Armando Martínez Garnica. A mi estimado Armando, nos conocemos hace poquito, pero nos conocemos hace ya algún tiempo, mucho tiempo. Hemos una larga trayectoria, cuando empezaban, ni siquiera empezaban los bicentenarios de los bicentenarios de las independencias, estábamos ahí por aquel entonces no sabíamos nueva historiografía, me temo decir, de las independencias. Quisiera también agradecer al secretario que se gestó mi nombramiento, al profesor Roger Pita, y también especialmente a otro gran amigo, otro gran académico, al profesor Óscar Almario, a todos ustedes por la asistencia, muchos amigos, muchos, me imagino, correspondientes y académicos, muchas gracias. Quiero dedicar también esta intervención a la doctora Catalina Reyes Cárdenas y al doctor Juan Marchena Fernández, en este caso in memoria. Dos grandes colegas, dos grandes amigos, dos grandísimos historiadores, dos mejores personas. En primer lugar, titulé esta intervención, primer epígrafe, La guerra como campo de batalla historiográfico. En el año 2000, el insigne historiador venezolano Germán Carrera Damas me encargó un capítulo sobre la crisis del mundo hispano en 1808 para el tomo quinto de la Historia General de América Latina que se publicó en la UNESCO. Fue, en ese caso, y lógicamente, un honor, y lo sigo siendo. Pocos años más tarde, tuve la fortuna de conocer personalmente al profesor Carrera Damas en Quito. Tras el almuerzo y después de ilustrarnos sobre sus conocimientos culinarios en una plática extensa sobre la cocina ecuatoriana, colombiana, venezolana, no recuerdo si alguna cocina más latinoamericana, pero también comparaciones con la francesa y con la española, me atreví a preguntarle por qué me había invitado a semejante volumen en el que, aún contemplando desde la distancia de hacía 20 y tantos años, estaba claro que yo era un autor cuando menos extraño, dando el elenco de autores y de autoras que había invitado en aquel magnífico tomo quinto de la colección de la UNESCO. Germán fue directo en la respuesta, como acostumbra, pero también con una gran dosis de incertidumbre en esta. Me explicó que la causalidad residía en una casualidad, o al menos en cierta casualidad. Contó que había caído en sus manos un libro que le había llamado la atención, dado que su autor era un español que no conocía, ni tampoco se había formado en las escuelas americanistas de Madrid o Sevilla, lo cual aún le motivó más la curiosidad. El libro se ocupaba de la cuestión americana en los años de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, y que ese binomio, me dijo Germán, en 1810-1812, el parlamentario y constitucional pensaba que era fundamental para comprender no solo las independencias americanas, sino su intersección con la metrópoli y también en el contexto de la reacción restauradora y absolutista de la Europa posterior a Napoleón,
tras el Congreso de Viena y la creación de la Santa Alianza. No hace falta decir que no pedí postre, y eso es bastante extraño en mí. Mi ego estuvo servido y alimentado durante bastantes años, no solo por la más que interesante y aleccionada conversación, sino por las palabras de elogio hacia mi tesis doctoral convertida en libro en 1999. Le correspondí diciéndole que mi primera intención de cursar una estancia de investigación postdoctoral no fue México o no era México, como así acabó siendo en 1993, sino con él en Venezuela. Solo sonrío. Meses después le entregué mi texto en la fecha convenida. Lo corrigió minuciosamente, me aportó varias y brillantes ideas que incorporé y que agradecí, y posteriormente, un año después, también en Quito, nos volvimos a encontrar. Me apartó de la conversación en la que estaba y me dijo que mi capítulo era muy bueno. Tan bueno, y en este caso lo subrayo y en cursiva, que había tenido la habilidad de explicar sintéticamente las independencias sin necesidad de mencionar ni Carabobo ni Boyacá. Nunca supe, y no se lo he podido preguntar aún, si era sinceridad o ironía. Apostaría por lo segundo, claramente. Lo cierto es que me hizo reflexionar, y como ven ustedes, hasta ahora. El gran historiador de un libro emblemático que enfrentó y parangonó críticamente la historia de bronce, el culto a Bolívar, me llamaba la atención sobre la centralidad o no de las batallas y con ellos de la guerra. En suma, para seguir explicando interminablemente uno de los elementos y de los temas centrales de la historia no de la latinoamericana, sino de la historia contemporánea universal, como eran las independencias, como son las independencias iberoamericanas. La pregunta sigue en este caso pertinente. En realidad, su cuestión guerrera, la de los actores, la interrogación sigue vigente. ¿Es posible esa interpretación, esa comprensión de un tema tan central sin el contexto bélico, sin el contexto individual y un largo etcétera? Lo factual es necesario para explicar lo estructural y también lo coyuntural. Ya sabemos que sí. Pero después de tantos años, quizá no solamente sea esa la cuestión, al menos lo que podemos plantear. Podemos arguir que todo es un dilema que, como sabemos, se traslada a la concepción e interpretación del análisis y del método de la historia. Pero al mismo tiempo también sabemos que la historia de las revoluciones de independencia latinoamericanas no es un solo tema historiográfico, menos para y en Latinoamérica. Es el tema de la forja de la nación y de sus estados en todo un continente que asaltó la historia europea, resquebrajándose su eurocentrismo a la vez que la centralidad explicativa. Y creo que eso es una de las cuestiones que ha variado en los últimos 20 años, de una forma revolucionaria historiográfica e interpretativa. La cuestión es si se pueden comprender las independencias y la guerra, no si son protagonistas y dirigentes. La respuesta la anticipamos, quizá puede pensar que es una obviedad, es que no. Pero una guerra no solo en clave patriótica, como ha sido acostumbrada y estudiada notablemente, sino también social, económica, política e ideológica. E incluso también, y en este caso quiero hacer un énfasis, una guerra de palabras, una guerra de ideas que se gestaron no solamente en los Estados Unidos o en la Francia revolucionaria, sino también se gestó aquí. Una historiografía de lo militar, no solamente de lo bélico. En ese mismo contexto, los profesores José Antonio Serrano y Marta Terán convocaron en julio de 1999 en Morelia, en México, un enorme congreso que con el tiempo ascendería a ser, a mi forma de ver, un parteaguas en la historiografía de las independencias americanas. Lo titularon el Congreso Internacional Los Procesos de la Independencia en la América Española. Como ya he mencionado y he escrito en otras ocasiones, y porque el tiempo ha transcurrido de más de un cuarto de siglo desde esta convocatoria, quizá ahora nos permite valorar y apreciar historiográficamente que este congreso fue un parangón en los estudios de historiografía sobre las independencias, no solo por la extraordinaria nómina de especialistas en cantidad y en calidad, sino especialmente por los temas y su enfoque que se trataron.
En esa ocasión, lo traigo con relación, porque en medio de un innegable cambio de paradigma historiográfico acontecido desde los primeros años, en este caso 90 del siglo XX, en el que la historia cultural se abría de paso de una forma disruptiva y también trituradora de la historia social, tanto en este tema particular como a niveles generales, precisar la interpretación de las independencias como un proceso fue más que meritorio, y en donde la cuestión militar y bélica claramente presente se manejó desde un novedoso plano social, a la vez que también político. Fue un verdadero acto, no sé si de rebeldía o de provocación historiográfica, pero sin duda de osadía contra la primacía del culturalismo y de lo que era una hegemonía interpretativa de la historia política de las ideas, la cual arreció tras el bicentenario de la Revolución Francesa y su oleada historiografía revisionista. Y, por supuesto, en el contexto ideológico y político de la quiebra del socialismo realmente existente. Es más, todo ello se materializó en el cambio de título con que las actas del Congreso se publicaron 3 años después, Las guerras de independencia de la América Española. Lo cierto e importante es que el Congreso de Morelia de 1999, y quizá vuelvo a subrayar lo más importante, es que fue el primero de una saga de congresos que crearon una red de estudios y de estudiosos de las independencias americanas, tanto latinoamericanas como europeas. Hay que recordar cómo el doctor Armando Martínez Garnica organizó uno de esos congresos en Bucaramanga en 2006. Sin duda, estas redes historiográficas se construyeron en estas décadas y contribuyeron para intensificar y renovar el debate sobre el tema y consolidar una magnífica historiografía. Y aquí creo que reside una de las claves. Primero, latinoamericana y después latinoamericanista. Si bien, y quizá esto no sea una de las grandes novedades de estas décadas, fue su retroalimentación sin mediar subordinaciones, parámetro que ha contribuido a una notable excelencia. Segundo punto, una larga transición hacia una historia crítica y académica, las historias nacionales. Durante el siglo XIX se configuró una gran historia nacional en Iberoamérica, es conocido y es sabido. También en Europa. Ello ha sido excelentemente estudiado. Historia nacional americana que se sustentó en un relato del surgimiento y triunfo de la nación, apoyándose en las fuentes primarias que proporcionaban especialmente los partes de guerra, las crónicas militares y las múltiples reseñas y notas de prensa que se publicaron al respecto. Guerra e imprenta, como es sabido, se entrelazaron casi por primera vez. Los ejércitos, junto al transporte de cañones, fornituras y alimentos, cargaban con imprentas, como bien es sabido, sobre todo para difundir las buenas nuevas. De las malas, pues ya se encargaba el enemigo. La guerra también invadió un contexto eminentemente público que antes estaba reservado a su transmisión oral o cantada en odas laudatorias de los reyes y emperadores victoriosos. Signos de los nuevos tiempos liberales y de una guerra de propaganda revolucionaria que también actuó y que fue equiparable en su importancia, obviamente, a la bélica. A todo ello se añadió la prosa romántica de la época que bañó estas gestas con un tinte no solamente heroico y glorificador, sino también patriótico, emotivo y racional, revolucionario, que comenzó a anteponer las motivaciones y justificaciones individuales y territoriales, como antaño, del antiguo régimen, a las sociales enraizadas en un cambio de paradigma de los conceptos históricos de nación y patria, entre otros, los cuales se volvieron homogeneizadores para elevar a la categoría de nacional el territorio de nacimiento. Quedaron, por lo tanto, detrás los conceptos de, en este caso, de súbditos especialmente. Lo cierto es que buena parte del relato se convirtió rabiosamente no solo en bélico, sino también en militarista y guerrero. Era la victoria de las armas patriotas lo que condujo al triunfo de la nación. El triunfo de las bayonetas y sables se enseñó como la explicación primigenia de las independencias, pero también de las primeras letras y de las segundas. Esta lectura la asió como suya el Estado, todos, los americanos en primer lugar, los europeos en segundo, los africanos y los asiáticos ya en el siglo XX.
Lectura histórica que se institucionalizó en una pérdida de símbolos, actos, himnos, fiestas, celebraciones, concurrencias, desfiles militares, que no solo trascendió a la población, sino que la comenzó a homogeneizar desde su diversidad social, económica, racial, étnica y, evidentemente, desde unos planteamientos notablemente nuevos patrióticos. El Estado se aseguró con su triunfo militar el monopolio no solo de la violencia, sino también de la perpetuación de la memoria desde la enseñanza. Una historia que asentó profundas creencias desde las raíces de identidad de una población que convirtió en nacional antes que en ciudadana. Y no solamente triunfó este relato, sino que además enraizó y solidificó entre la población. Lo que brillantemente la historiadora Inés Quintero tituló El relato invariable. Los nuevos tiempos, en mor del progreso, dejaban paso a los anteriores opresivos también coloniales o medievales, tanto en América como en Europa. Relato y crónicas liberales que tuvieron concomitencias y paralelismos en esas historias nacionales decimonónicas europeas y en, por supuesto, la española. Claro. Toda la filosofía kantiana se plasmó en estos textos. Se ha estudiado y se ha estudiado notablemente. Se pintó, se esculpió, se inmortalizó en letras y músicas de canciones en himnos patrióticas, compuestos por marchas militares, muchos de ellos convertidos en himnos nacionales, o simplemente elevados como himnos de toda la nación. También se cronificaron sus relatos. Por ello, una pléyada de historias realizadas por brillantes, en la mayor parte de ocasiones, literatos, militares, abogados, rentistas, periodistas, corresponsales, diplomáticos, viajeros, compendiaron un relato victorioso, riquísimo en hechos factuales, y en donde la nación se rebeló por la vía armada contra la opresión. Rebelión encargada y dirigida por eminentes hombres que se elevaron, muchos de ellos, a la categoría de padres de la patria. El resultado también es conocido. Una historia nacional pasó en ocasiones a ser una historia oficial cuando el Estado extendió en su territorio un manto estatista y justificador, construyendo un ente nacional. Como argumentó en este caso el profesor Juan Marchena, una vez que se subieron al caballo, no pudieron bajar. O no los pudieron bajar, ni siquiera en la mayor parte de las estatuas. Crónicas que dieron lugar también a una gran educación patria. En resumidas cuentas, todo ello se fue amalgamando en la segunda mitad del siglo XIX, convirtiendo la historia nacional de las independencias en una historia eminentemente factual y política que empezó también a dotar de valor el hecho bélico en menoscabo, quizá, de la política. Por supuesto que se dedicó se dedicó tiempo y compendios a la historia legislativa y constitucional, pero se la encuadró en un sinfín de pronunciamientos y golpes de Estado, especialmente hasta el segundo tercio del siglo XIX, que hacía insondable su comprensión. El resultado fue una notable visión de un siglo XIX de caos, inestabilidad, anarquías, no sé si como se diría hoy ahora, de estados fallidos, que convirtió a los estados hispano-decimonónicos en los estados de los espadones y la fragilidad constitucional. La violencia ganó en estas interpretaciones al discurso y al debate del juego político. Habría que decir que también sucedió para la historia española, para una parte de la historiografía española y de la parte española. Y en parte fue así, pero se explicó en detrimento de las raíces latinas, del temperamento violento del mundo latino y de la falta de racionalidad que tenían los mundos y que tienen los mundos anglos y franceses. También hubo una notable separación entre historia e historia del derecho o jurídica. Los compartimentos fueron muy estancos, quizá demasiados. Esta se empezó a ocupar de las vertientes de las primeras constituciones, especialmente se significó, como sabemos, en un compendio de relatos y manifiestos, proclamas, declaraciones que se convirtieron en hegemónicos, quizá también en taumatúrgicos. Con ellos se sancionaron como textos independentistas declaraciones que después se interpretaban como autonomistas, al tener aquellos momentos el monopolio del documento y su interpretación. El quiebre en Latinoamérica de los años 60 comenzó, en este caso, en el siglo XX. Esta historia tradicional no pudo dar respuesta a las preguntas de las generaciones de estudiantes latinoamericanos de estos años 60 y 70, que buscaban respuestas históricas y quizá menos factuales al presente latinoamericano que estaba
de una forma claramente plagado de desigualdades sociales, étnicas y raciales, y, en este caso, donde había una lucha de conciudadanos discrepantes. Obviamente, en el contexto de la Guerra Fría, notoriamente también cultural. Sin tantas respuestas desde las escuelas y facultades de historia, en general, estas generaciones de estudiantes buscaron una alternativa a sus inquietudes intelectuales, a sus inquietudes históricas, en las ciencias sociales. No solo en las disciplinas humanas y sociales, sino también en las enseñanzas de magisterio de los profesionales que comenzaron a tener un prestigio intelectual desde el plano ideológico y también político. Compromiso social se le empezó a llamar. Estudiantes universitarios que tenían una alta conciencia social, cuanto menos. Así volvimos a subrayar que en la mayor parte de los casos en estas décadas, la cuestión del estudio y temática de la historia de la independencia correspondía, en general, a la primacía de una historia tradicional, quizá en claves metodológicas que empezaban a ser una cuestión pasada. La independencia era un tema histórico que se veía como obsoleto, en nada atractivo para estas nuevas generaciones de estudiantes. Una parte de estos grandes historiadores latinoamericanos incluso desdeñaron el tema de la independencia, tanto por aprensión ideológica como porque pensaban que este tema era propio más bien de una historia tradicional. E historiar la historia patria pensaban o planteaban ¿para qué? Años 50, 60 y 70. Y cuando lo hicieron, en algunas ocasiones fue para cuestionarla. Cuando esto se produjo, empezó a haber una fuerte tensión entre una historia individual y una historia protagonizada por la sociedad, entre una historia factual y de coyunturas, frente a aquella que planteaba un análisis metodológico y teórico basado en las estructuras sociales y de tiempos largos, entre una historia con determinados y señalados rostros frente a una historia con rostros fijados en la multitud, entre una historia blanqueada y la que rastreaba y evidenciaba diversos colores de la sociedad mestiza y racial latinoamericana, entre una historia donde la masculinidad quedaba hegemonizada frente a una historia no solamente de género, sino también de mujeres. En resumida cuenta, también hay que manifestar que buena parte de las generaciones que hacía historia en los años 70 y 80 se había formado en las asignaturas de ciencias sociales por los motivos explicados, y muchos de ellos alcanzaron una especialización en maestrías y doctorados, tanto en América Latina, México, como fuera de ella, especialmente en las universidades de Francia y en los Estados Unidos, aunque también hay que señalar a aquellos que viraron sus estudios a la RDA o a la URSS. Sin duda, su formación en estos centros universitarios les marcó. Como todo este conjunto de factores se desarrolló entre la historiografía todo un balance acerca de los alcances revolucionarios o no, evolucionistas o no, continuistas o no, del tránsito de una sociedad colonial a una independiente. Debate que, como bien sabemos, hoy continúa. Buena parte de esta intensa renovación historiográfica, formada no solo en las ciencias sociales, sino también intelectualmente en una cuestión política, sesgó una parte de sus planteamientos a posturas concomitantes con este hecho. Así, el más que interesante debate entre la naturaleza de la sociedad colonial feudal capitalista, la influencia de la teoría de la dependencia, de la teología de la liberación, de los planteamientos frentistas de liberación nacional, coincidieron desde diferentes parámetros con la postura ideológica y política de una parte de la izquierda, bien desde interpretaciones circulacionistas, bien desde planteamientos más estructurales relativos a la producción, quizá de los segundos, en donde las independencias no habían supuesto un cambio social, es decir, no se había consumado una revolución liberal en este proceso de independencia. O lo que perseguían responder no había dejado paso a un sistema capitalista, bien porque las características feudales coloniales se mantuvieron, bien porque el sistema capitalista colonial llegó subordinado a un orden mundial desde la colonia. Es decir, tras la independencia, la posesión, en este caso de los medios de producción, seguía en manos de una minoría criolla, por lo cual la independencia se había quedado en el plano meramente ideológico y político, mientras que no había afectado al plano estructural, social y económico, dado que en realidad había servido para una dominación de clase que había sustituido a la clase metropolitana. Lo cual contrastó beligeradamente con la historia tradicional y patria que abogaban desde la creación de una historia nacional,
por denominar como revoluciones a las independencias. Todo un debate, el de la revolución. 3. Una eclosión juntera, una implosión de poder, el caso neogranadino puesto en escena. A principios del siglo XXI, la proximidad de buena parte de los bicentenarios de las fiestas patrias, que como saben se supone la celebración de la independencia en la mayor parte de las ocasiones en mor de las primeras juntas de gobierno, pusieron el eje central de la discusión a una fecha casi inédita de explicación de los inicios de los procesos de independencia latinoamericanos, como fue 1808. Parece que eso es una cuestión en estos momentos obvia, pero a principios de los años 20 del siglo XXI no era tan obvio. Si bien es cierto que la década anterior, en el contexto del bicentenario de la Revolución Francesa, ya se había situado el eje discursivo el año de 1808 como parteaguas de la crisis y la quiebra de la monarquía, en esta primera década del siglo XXI se produjo, a nuestro entender, una interesante reinterpretación historiográfica que fue significativa. Por una parte, gran parte de la producción y eventos conmemorativos en España se centralizaron en una historia cada vez más peninsular céntrica. No sé si eso es posible, que cada vez fuera más peninsular céntrica, pero en aquel momento lo fue y se puede repasar. Que tuvo además casi como un epicentro un centralismo interpretativo fijado en la cuestión sucesoria, dinástica y cortesana, y en la traición bonapartista y su invasión. Una vez más, la interpretación, entre comillas, nacional, en este caso nacional española, ganó a una interpretación social de quiebra, de crisis del antiguo régimen. Y por supuesto fue una visión, vuelvo a repetir, peninsular céntrica, a quedar América casi borrada en este contexto. Así, en gran parte de la dimensión de lo que en su momento acuñamos como la cuestión nacional americana, tanto la vertiente de las Cortes de Cádiz y la cuestión de 1812, como las diferentes cuestiones americanas que se desarrollaron en el continente y también en sus islas, tanto su vertiente autonomista empezó a plantearse esa disyuntiva entre independencia y autonomía, como la incipiente propuesta independentista, quedaron en general casi al margen del debate. En resumen, el contexto americano de la monarquía imperial pareció no importar mucho para explicar la traición bonapartista. En contraste, para el caso de la historiografía latinoamericana pero también latinoamericanista, las causalidades de 1808 pusieron el acento en considerandos que se habían venido desarrollando, por lo que ya en estos momentos, a nuestro parecer, empezaba a ser una madura historiografía surgida al menos en la década anterior, como fue la confrontación de imperios, el desmoronamiento del Imperio Español debido a su implosión en tierras americanas y el desigual impacto de la crisis entre los antiguos virreinatos y los nuevos a partir de las diferentes aplicaciones de las reformas borbónicas durante el siglo XVIII, entre otros factores. De resultas de ello, dos premisas se desarrollaron con energía desde esta historiografía. En primer lugar, la necesidad de explicar los acontecimientos de ambos lados del Atlántico desde un planteamiento dialéctico e interrelacionado, y con una notable explicación que primaba lo superestructural antes que lo social y económico. En este sentido, las tesis eminentemente jurídicas de la Vacatio Regis, que escribieron muchos de sus autores coetáneos americanos para deslindarse o mantener un paréntesis mientras la dinastía bonapartista estaba en el poder, fue asumida por la historiografía, pero se revitalizó, dado que, si bien la propuesta no era nueva, en estos momentos alcanzó la explicación central de los inicios de la ruptura entre metrópolis y territorios americanos, pero desde la historiografía americana. Ello conllevó además una más que interesante cadena de temas que se fueron sucediendo en los distintos eventos y publicaciones que se pusieron en primer plano la explicación ideológica y política en estos momentos de la ruptura. Y además mostraron en valor todo un tren de actos, de declaraciones, escrito, proclama de derechos, propuestas, a procesos electorales, constitucionales y un larguísimo estudio que revitalizó, con otra metodología más crítica, todo un movimiento incipiente legislativo para dirimir desde el papel impreso las razones por las cuales
los territorios y sus pobladores tenían la capacidad para asumir algo tan particular y reservado en ese momento como, ni más ni menos, la soberanía. En general, podemos decir que esta hidra interpretativa ganó la partida a buena parte de las interpretaciones de recaer la ruptura en las consideraciones también mercantiles y en las tensiones coloniales imperiales. Sin duda, este revisionismo cultural ganó abrumadoramente en las lecturas tanto nacionales como en las pocas generales que se fraguaron, pero puso en tapete en el momento y antepuso la ruptura política a la militar y empezó a disgregarse y a plantearse todo un debate y una amalgama de ese debate. Y en el valor también puso las razones políticas frente a las militares. Es decir, lo político no solo acompañó, acompañó el triunfo de lo militar, sino que lo precedió. A nuestra forma de ver y reflexionando después de muchos años, de esos años, creo que eso fue también un parangón, un parteaguas historiográfico. Lo cual puso en el marco de la discusión, decía, no solo el valor de los textos, sino la motivación política de transitar hacia posiciones políticas, incluso antes que militares y bélicas. Estaba planteando en 1808. Sin duda, 1808 centralizó una atención mayor, como decía, hasta la fecha. Hoy, como decía también, parece mucho más claro. Pero también aconteció y atañó a la explicación del bienio crucial 1808-1810. Ello fue importante por dos consideraciones. La primera, porque se empezó a intentar comprender, más que pensar, las independencias como un proceso histórico. Ya lo hemos argumentado en otras ocasiones, con fases, con situaciones revolucionarias triunfantes y derrotadas, con coyunturas, con reacciones imperiales, pero también en los adentros de una división de fuerzas sociales y políticas, con divisiones internas, por la pluralidad de opciones y estratégicas, no solamente militares, sino también políticas diferentes, y por la, obviamente, reacción armada de los poderes del antiguo régimen imperial. Y no nos referimos solo a la parte imperial, sino también al criollismo fidelista, que prefirió apoyar un continuismo imperial, pero con reformas, para garantizar, en primer lugar, sus beneficios, pero también para obtener una serie de cuestiones autonomistas y de cuestiones que venían desde la Ilustración, tardo ilustrada desde el siglo XVIII. Esta interpretación hizo que se prodiguara una visión continental y más global del proceso que empezó a romper la sumatoria de casos nacionales cuando estos solo pudieron contemplar tras su triunfo. Estas historias nacionales, por acumulación, dejaron ensombrecido durante mucho tiempo la comprensión de una cuestión insurgente, cruzando no solo el factor tiempo, sino también el factor espacio, al omitir, quizá también al ensombrecer, espacios regionales mucho más conectados económica, jurídica, eclesiástica, cultural y algún etcétera más, que el consentamiento de las posteriores fronteras nacionales y la conversión de diversas entidades regionales a una unitaria nacional que dejó fuera las explicaciones generales. Por otra parte, poner atención a este bienio esencial puso en estudio, pero también en valor, la eclosión juntera como un tema fundamental para comprender la explosión y ruptura comenzada en 1810. Si bien la historiografía tradicional había resaltado no como inicios del triunfo independentista, sino como una mayor interpretación con nuevos ojos y metodologías apareció. Quizá también por nuevas generaciones de investigadores y por nuevas fuentes que se exhumaron con nueva metodología. Es indudable que se puso en escena esta fecha y su interpretación en el contexto de los bicentenarios y todo el aparataje no solo académico, sino también estatal que conllevó tanto en España como en América. Insisto, la novedad es que en 1808 se interpretó no solo como el ya conocido vacío de poder, sino como la coyuntura perfecta que posibilitó desplegar varias y diversas estratégicas políticas e ideológicas de toma de un nuevo poder que sabemos que fue heterogéneo, social y político.
Y aquí reside quizá una de las grandes novedades historiográficas. El hecho político empezó a subordinarse a lo militar. Ya sé que lo he subrayado, que lo he vuelto a decir, pero quiero en este caso reforzarlo. Y fue mucho, dado que el contexto era eminentemente bélico por unas guerras napoleónicas, no solamente en Napoleónica, sino también aquí en América, pero que además empezaban a tener el rango de mundiales. Es cierto que mucho se ha discutido si el movimiento juntero primaba el componente tradicional o moderno. Lo cierto es que acabó siendo una fórmula de institucionalizar la toma de decisiones políticas, pero también bélicas. Las juntas asumieron los roles que le correspondían no solamente a la corona, sino también a las instituciones que habían creado en materia de justicia, guerra y hacienda. Y algunas de ellas también se derrumbaron, o las derrumbaron. Las juntas, sin mediar y aceleradamente, se envolvieron todas, bajo la fórmula monárquica de un cetro ausente. Con ello no solo rechazaban y descalificaban a la otra dinastía, la napoleónica, sino que ganaron tiempo para consumar un programa larvado durante las últimas décadas. Un programa político, podemos calificarlo tardo ilustrado, que adquiría una dimensión no solamente liberal, sino con caracteres nacionales, patrióticos y un largo etcétera, para consumar un planteamiento reformista, en este caso, en los inmediatos albores de un liberalismo transitivo. Se habló evidentemente de una máscara, en feliz expresión del profesor Marco Antonio Landavazo, pretextando la necesidad de mantener cohesionado el imperio. ¿Necesidad de quién?, preguntaríamos. América, también Nueva Granada, de repente se volvió importante para la España juntera. ¿Cuántas proclamas de esas juntas españolas, empezando por la Junta Central, aludía a la hermandad con América? Una, también, eclosión de manifiestos, decía, y proclamas que alentaban a esa hermandad transatlántica y ultramarina. De alguna forma, las juntas españolas se acordaron casi por primera vez de América. Lo mismo aconteció también desde América, solo que los poderes virreinales, los altos egos de la corona en América, decidieron intervenir al ver peligrar su estatus. Y aquí es donde el sable de la reacción intervino bélicamente en contra de un mar de palabras que inundaban plazas y teatros. Sabemos que con el sable, Abascal y el lío empezaron la guerra. América experimentó que, tras 1808, el rey ausente en la península estaba presente en sus tierras, en la figura de estos virreyes o capitanes generales. Y eso fue sin duda un problema a superar. También sabemos que el eslogan a modo disuasivo monárquico de abajo el mal gobierno, viva Fernando VII, funcionó. Comenzó pues la revolución al tiempo que provocó la contrarrevolución. Los tardos ilustrados americanos no tuvieron ni posibilidad de elegir una vía política. La reacción militar los acusó unilateralmente de infidentes, de secesionistas, de revolucionarios, aunque estaban planteando una vía autonomista, no necesariamente en esos momentos insurgente. Hay una vía que sí. No obstante, la novedad americana, la caso no neogranadina, fue que comenzaron también a aflorar no solo cuestiones superestructurales con que barnizar lo verdaderamente importante, sino también cuestiones fundamentales que preocuparon desde el primer momento a las fuerzas e intereses autóctonos, que eran cambiantes, heterogéneos, pragmáticos, contradictorios, regionalizados, locales. Y este fue el espacio y sus recursos, porque se volvieron mucho más importantes de ese momento, que empezó a dirimir no solo con quién detentaba, sino de quién o quién, en este caso, lo gobernaba. Controlar el territorio supuso implícitamente asumir su soberanía, pero también su representación. Y sobre todo, como iba a seguir controlando a la población no blanca, desbordada desde los sucesos de Haití y la serie de levantamientos indígenas desde las dos últimas décadas del siglo XVIII. Y, por supuesto, la cuestión de la identidad se hizo presente, y con ella el control de la territorialidad en su dimensión local, regional, provincial, virreinal, en su tránsito a un tránsito tremendamente complicado en estos inicios como interrogación nacional.
No planteo prácticamente casi nada nuevo. Todo ello se ha estudiado muy bien en el caso neogranadino por Armando Martínez Garnica, Jairo Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Óscar Almario, Catalina Reyes, Justo Cuño, Juan Marchena, Isidro Vanegas, María Teresa Calderón y un largo etcétera de grandes historiadores, especialmente colombianos y colombianistas. Excelentes investigadores e investigadoras que evidenciaron la implosión de pugnas y rivalidades territoriales, locales, provinciales y regionales que supusieron en discusión y desafiaron las jerarquías territoriales que hasta ese momento tenían las administraciones virreinales. Ello también fue fruto de una rica historiografía regional que había ido creciendo de los años 80, desprendiéndose de relatos y crónicas localistas, lo cual condujo, como en otras partes, a una historia cada vez más descentralizada, más rica, compleja que la escrita hasta esos momentos, y mostró la diversidad de propuestas, pero también de divergencias, a la vez que convergencias, no solo coyunturales, sino también estructurales, que empezó a romper, a quebrar la historia nacional. Juntas que explotaron y que explosionaron. No fue que articularon un modelo y que lo copiaron, como gusta a cierta sociología estereotipar, del peninsular, como gusta a una parte de la historiografía peninsular decir, sino que las mismas circunstancias, cambiantes regionalmente, hicieron posible crear una vía política que interpretaba como una posibilidad de subvertir ese status quo, por otra parte, que se estaba gestando desde hacía decenas de años, en una vía, podemos decir, ilustrada, una vía juntera autonomista. Una vía que asumió defensa y armada y que asumió la legitimidad soberana ante el derrumbe del ancestro coronado. De ello, y de resultas de ello, también empezaron a resquebrajarse algunos mitos historiográficos que hasta ese momento se mantenían, como la teología de la inevitabilidad de la insurgencia, la ruptura desde el primer momento con la metrópoli sin mediar un periodo de transición, las declaraciones y manifiestos junteros como textos primigenios de independencia sin que mediaran acta de independencia per se y la fracción de proyectos políticos que se habían ocluido frente a la potente luz, obviamente, de declaraciones de independencia posteriores. Esta eclosión juntera además puso de manifiesto que en estos primeros proyectos comenzaron a quebrar el antiguo régimen, no solamente en la metrópoli, sino también en América. Y no partieron desde una unicidad de directrices centralistas, como sabemos, sino desde las provincias y por iniciativa de los poderes locales cabildantes que se erigieron en poderes más allá de los límites que tenían en esos momentos. Lo cual puso en la mesa de discusión otro de los temas importantes en estos años y que sigue en el debate historiográfico. No solamente la cuestión nacional española, como la cuestión nacional americana, en este caso neogranadina en particular. La pregunta, aunque pareciera en este bienio utópico, era desde dónde y cómo se iba a configurar el Estado, y qué Estado, porque pensaban que desde la cuestión local o regional podía crearse un Estado nacional. Esto es, las juntas pusieron sobre el tablero del nuevo juego político planteamientos federales e incluso confederales. Socorro en el 10 de julio de 1810, Santa Fe 20 de julio de 1820, Honda también en julio de ese año, Neiva el 27 de julio del 10, Pamplona el 31 del 10, Tunja el 31 del 10, Santa Marta 10 de agosto del 10, Popayán el 11 de agosto, Cartagena el 13 de agosto, Novita en septiembre del 10, Chocó en septiembre de 1810, Antioquia 22 de 1810. Podemos comparar ese tren de juntas y no se han reproducido en buena parte en ningún territorio americano, ni siquiera español, peninsular me refiero. Lo cual también puso en discusión y también en cuestión el planteamiento en general de si esto estaba formándose una cuestión nacional primigenia por el primer constitucionalismo neogranadino fue un fracaso. Y esto es una larga debate. ¿Por qué tildar sistemáticamente a las primeras constituciones, en este caso de fracaso, cuando el mundo en estos momentos se gestaba un planteamiento constitucional en América, antes incluso que obviamente
en Europa y me voy a referir rápidamente a ello. La otra consideración es la dialéctica gestada por una ilustración nacionalista, término tan atractivo como en debate, que en este caso no me da tiempo a plantearlo. Sin duda, este movimiento juntero, tanto en España como en Nueva Granada y en otras partes de América, impactó en los orígenes de los estados nacionales, provocando una reacción de fuerzas sociales y políticas que veían esta disgregación un peligro para sus incipientes, pero firmes anhelos de crear un Estado-nación unido y centralista. Es así como la historia nacional construyó un relato que en parte opacó estas juntas, resaltando su valor simbólico, pero desechando su posibilidad de viabilidad política. Sabemos que se ha estudiado convenientemente en los últimos años esa tensión con Dinamarca, resto de regiones. Y aparecieron nuevos protagonistas, el territorio y la identidad. Esas banderas de los intereses y poderes locales regionales con una incipiente nacionalidad. Para Nueva Granada se ha estudiado e investigado magníficamente bien esta eclosión juntera. Un julio eminentemente juntero eclosionó en Nueva Granada. Omito relatarlo porque es muy conocido. Santa Fe de Bogotá, Cali, Pamplona, esa interacción y no reconocimiento, sí que reconocimiento con el Consejo de Regencia, por supuesto Socorro y un largo etcétera. Estos sucesos provinciales, a partir de la capital santafesina, el 20 de julio se produjo, como es conocido, el motín que terminó con un cabildo extraordinario en el que se erigió la Junta Suprema. Cuestiones que ustedes se han estudiado, que se ha estudiado y que no voy a subrayar ni siquiera relatar porque conocen mejor que yo. Esta fue la encargada de redactar una constitución que tenía que contar con las provincias y establecer un gobierno representativo. Y aquí sí que me quiero parar. Es decir, el movimiento juntero acabó por impeler un movimiento constitucional. Y no fue todo. En estas semanas otras juntas se reunieron en Mompox, 6 de agosto, y en Santa Marta, 10 de agosto, y la Junta Suprema de Santa Fe decidió reasumir la potestad de soberanía y renunciar al reconocimiento de la regencia en la península. Como bien sabemos, esto empezó a ser un antes y un después. A pesar de todo esto, el desconocimiento del Consejo de Regencia por parte de algunas juntas provinciales no trajo consigo una ruptura con el titular de la monarquía, como quedó patente en los magníficos estudios antes reseñados. Por supuesto que esta dinámica juntera puso de manifiesto otro de los grandes debates de los años 90, como fue esa, ya me he referido a ella, dinámica entre autonomía y versus independencia. Es decir, entre comillas, la independencia se limitaba a la reasunción de los derechos de los pueblos de sus respectivas provincias. En todo ello, al igual que en otras partes de América y en la misma península, emergió otro sujeto de estudio, como conocemos bien, los ayuntamientos. Hasta ese momento, su denominación de cabildos, ayuntamientos que protagonizaron notablemente el asalto a los resortes del antiguo régimen al asumir una nueva legitimidad y soberanía, si bien invocando y apoyándose en una legislación pretérita. La cuestión ha sido dirimida y discutida en clave de debate de inmovilismo versus innovación, nada nuevo. Para nosotros, la apelación al pasado fue una táctica que podía tener mucho más consenso, pero que además creó un nuevo poder, una nueva estrategia para cambiar algo en el cual sí que había un consenso. No podía mantenerse el sistema colonial de dominación metropolitana. Sabemos que no vamos a entrar en esta ocasión en esa discusión, que lleva también a la afectación a diversos sectores sociales, étnicos y raciales. Lo cierto es que sí, así las cosas, en diciembre de 1810, la Junta de Santa Fe convocó un congreso para formar una representación nacional al que solo concurrieron las provincias de Cundinamarca, Boyacá, Santander y algunas zonas de Magdalena. No me voy a referir a ello por acortar y por sintetizar, pero sí subrayar unas cuestiones: juntas, ayuntamientos, legitimidad, soberanía, constitución, congresos.
También es concebido que la espiral de guerra, revolución, pero institucionalización del poder, se aceleró en estos 2 años. Lo bélico obviamente impactó en la organización de lo político, y este se encaramó gubernativamente sobre esta coyuntura bélica. Por supuesto que la tensión entre lo bélico y lo político no desapareció, porque la coyuntura que quebraba la estructura del antiguo régimen, tanto en la península como en Europa, como en América, era de una guerra revolucionaria que socavaba lo antiguo y hacía crecer lo nuevo. Y en lo nuevo, sin inevitabilidad ni teologismos, no había un solo camino, sino diferentes vías políticas. Dilucidar cuál de ellas sería la que triunfaría o lo que saldría derrotada estaba por llegar en el bienio 1808-1810. Aquí creo que buena parte de las tesis centrales que explican las independencias tuvieron 1808-1810 como punto de explicación final, cuando, con todos mis respetos a esos grandísimos historiadores, cuando también debíamos de contemplar tener como punto de inicio la explicación de las independencias y el punto final causal cuando terminaron esas independencias. Todo ello implosionó en un tema importante como el de las emociones y miedos revolucionarios, desde distintos ámbitos y con diversas reacciones, como bien sabemos. Por supuesto que lo acontecido en Haití estuvo más presente que la propia influencia de la Revolución Francesa. En la península, esta eclosión juntera de las provincias se encauzó rápidamente, como bien sabido, en septiembre de 1808 con la creación de la Junta Central. Esta Junta Central, también es sabido, se desmoronó después del descalabro de las fuerzas de línea española y dejó paso a una guerra de guerrillas. El poder gubernamental fue asumido por una regencia de 5 miembros. Todo ello también fue objeto de revisión y reflexión por parte de esta renovación de estudiosos y de estudiosas de esa producción historiográfica. Pero una de sus novedades historiográficas fue que se transitó historiográficamente hacia posiciones que interrelacionaban lo acontecido en la península con los acontecimientos americanos, especialmente en América. Obviamente y progresivamente fue también calando en la historiografía española la importancia de América. No sé si lentamente o muy lentamente, pero acabó por evidenciarse en el siguiente bienio conmemorativo de 1810-1812, en los notables congresos y eventos de ese bienio de 2010 y 2012, que al visualizarse en contribuciones magníficas y significativas la importancia de América en las Cortes de Cádiz y la Constitución, entre otras, entonces América aparecía como algo no solamente tangencial, sino notablemente central para explicar lo que también estaba pasando en la península y lo que también estaba pasando en las guerras napoleónicas. Es decir, empezó a cuestionarse si los diputados americanos eran meros comparsas o simplemente suplenses, y empezó a demostrarse su papel protagonista y fundamental, no solamente en los decretos de las Cortes de Cádiz, sino en la cuestión del 12. Nuestro homenaje a nuestro querido, entre otros, Mejía Lequerica. Un lenguaje nuevo acabó por hacerse visible. Viejos conceptos, pero con nuevos significados, desfilaron en el lenguaje de la época, y algunos de ellos alcanzaron un lugar de categoría histórica: representación, soberanía, territorio, identidad, pueblo, patria, legitimidad, nación. Podíamos seguir. Cuarto punto y penúltimo, no me desesperen. La importancia de la asunción del poder armado. En ausencia del rey, el pueblo retomó su soberanía. Fue la tesis central que se prodigó en las conmemoraciones bicentenarias. Todos lo repetimos, pero también se profundizó en ella. Sin duda, y en gran parte de este tsunami del giro lingüístico y cultural interpretativo que se volvió hegemónico. Las explicaciones más políticas y idealistas ganaron en gran parte la partida interpretativa. Una interpretación que asumieron lo pretextado por parte de sus protagonistas, que se adjudicaron al derecho para encauzar el vacío de la corona.
Por lo tanto, para explicar las acciones y reacciones del movimiento juntero americano, fue determinante quién tuvo el control de las Fuerzas Armadas y no al contrario, y quién podía instrumentalizar ese control. Es decir, no solo fue quien estuvo al mando de ellas, sino que también asumía la potestad de reclutarlas y quien tuvo los instrumentos adecuados para su movilización. En función del sujeto dirigente de las Fuerzas Armadas, dependió el éxito o el fracaso de los diferentes planteamientos entre de 1808 a 1810. Y también la actitud hacia ellos, negociación o represión. Es importante señalar como una de las líneas de investigación destacada y esencial ha sido indagar cómo se financiaba la guerra, tanto por el bando realista como por el insurgente. Porque tras estas medidas coercitivas se escondieron muchas de las reacciones y actitudes de determinadas regiones, grupos sociales, tanto étnicos como raciales. Qué duda cabe que la confrontación de directrices de mandos militares contra las determinadas juntas que desafiaban o no acataban sus órdenes desde el inicio de la guerra acabó, obviamente, con la independencia. También hay que sumar a esta coyuntura las 3 décadas anteriores en Sudamérica, como fue la organización y experiencia en combate de múltiples cuerpos armados, milicias pardas en el Perú, milicias patrióticas de Buenos Aires, el cuerpo de ejército en Montevideo, entre otros muchos. Por lo tanto, las juntas se crearon para controlar desde el poder político lo que era el contexto armado. Así se evidenció que en función de quien tuvo el poder armado y no tanto la autoridad moral y política, jurisdiccional o religiosa, impuso también su interpretación de los hechos al actuar, reprimir, acusar y sobre todo detener o encarcelar. En este considerando hemos también, y me incluyo yo, otorgado, creo, excesiva importancia a las discusiones e explicaciones ideológicas y normativas para explicar la causalidad del problema histórico, cuando a nuestro parecer fue la táctica, pero no la estrategia que acabó triunfando. Habría quizá ya en estos momentos historiográficos indagar de qué vale la justificación normativa, escolástica, patrimonialista, representativa, cuando no se tienen o no se pueden tener, en este caso, las bayonetas o los recursos económicos para comprarlas y utilizarlas. Lo cual no quiere decir que se descarte todo el aparato explicativo, justificativo, normativo, que en los primeros momentos fue necesario para escudarse contra Napoleón, contra los británicos o incluso contra Carlota Joaquina. También para mantener el status quo, que las capas populares no se sintieran liberadas al no tener rey. Empiezo a recapitular. La historia de los procesos de independencia latinoamericanas la ha precedido el componente bélico. Obviamente no es un secreto. O mejor, es un secreto pero a voces. Utilizada teológicamente, heroica y nacionalistamente para comprender las bases de una historia oficial. Si bien esta cambiante y no estática. En ese sentido, se ha historiado subordinado a esta categoría la otra, que podríamos decir, en este caso, gesta nacional, como el surgimiento de un eminente constitucionalismo hispano que se configuró en medio de una confrontación bélica asaltada por esta, pero nunca descontextualizada de una situación bélica. Es más, podemos insistir que explicada por esta, al menos entre otros factores como la implosión de territorios y sus legitimidades en el continente americano. Y, por supuesto, como respuesta insurgente para crear las bases jurídicas y políticas de un Estado-nación y como respuesta civil en medio del contingente bélico que mediatizó este proceso. Que ha habido una cierta o gran desconexión entre las historias de la independencia, entre lo militar y lo político, constitucional, legislativo, es quizá la realidad historiográfica que creo, que interpreto, empezó a quebrarse hace 10, 15 años. Segunda consideración. En las denominadas influencias de las revoluciones atlánticas, gestada en el contexto de la Guerra Fría cultural, en los años 50 del siglo XX, sin que con ello queramos decir que la fórmula Palmer-Dogodeschot estuviera mecánicamente vinculada con la explicación ideológica y política de un mundo occidental
surgido por la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa, en estos momentos, y a mi forma de ver y de interpretar, ya no constituye en sí mismo una explicación hegemónica o quizá total. La explicación de esta auténtica explosión constitucional y constitucionalismo del mundo hispano iluso en la primera mitad del siglo XIX no fue debido necesariamente y solo a la influencia tricausal de la Ilustración, subrayadamente anglo y francesa, o la influencia de la independencia de los Estados Unidos de América y de su sistema constitucional, o los necesariamente orígenes teóricos y prácticos de este federalismo norteamericano. Y por último, a la influencia de la Revolución Francesa. Entiéndase que además en este planteamiento de la Revolución Francesa se quedaron en el 89 y no avanzaron en ese proceso al 92 o al 93. Explicaciones que se quedaron en unas explicaciones exógenas y también monocausales. Todo ello sin que signifique necesariamente la omisión o la negación por nuestra parte de la importancia de ambas premisas norteamericanas y francesas y sus influencias como precedentes inmediatos del proceso de creación, no olvidemos, constitucional y parlamentario de los estados hispanos ilusos. Tercera consideración, y termino. Creo, o mejor dicho, interpreto que me queda una cuarta consideración. Hay que subrayar la rica pluralidad y propuestas e impacto de un hiperconstitucionalismo hispano iluso en esta primera tercio del siglo XIX, al menos hispano. Ese hiperconstitucionalismo ha sido interpretado desde diversos ángulos. Quizá el que más lugares comunes tiene es una crítica sistemática a la consolidación de los Estados-naciones en el mundo hispano, incluido también el español, en el que se interpreta que esta pluralidad constitucional como un signo de inestabilidad política de la región. También, posiblemente, en comparación con el monoconstitucionalismo estadounidense, que se presentó y que se presenta como ejemplo de estabilidad de un Estado constitucional. Aunque para esta premisa del monoconstitucionalismo no nos sirve recurrir a la propuesta también atlántica en su contraparte francesa, dado que si repasamos el caso francés, podemos comprobar que en los también orígenes del Estado constitucional francés en esta coyuntura, 1791-1804, tuvo 6 constituciones, a saber, 1791, 1793, 1795, 1799, 1802, 1804. En todo caso, la interpretación de derivar de un hiperconstitucionalismo una necesaria debilidad de los orígenes del Estado constitucional en Latinoamérica, pues podría quedar entredicho. De acuerdo que todo esto se mueve en el contexto más superlativo de la discusión de la debilidad estatal, política, ideológica, económica del mundo hispano del 800, y la pregunta nos parece que sigue siendo válida. ¿Frente a qué otro mundo? Y termino. En estos momentos, con estos grandes cambios historiográficos que se han producido desde los años 90 del siglo XX, en cuanto a la importante trascendencia de una historiografía antes que latinoamericana, en esta cuestión, en este sentido, hay que reforzar la influencia que tuvo el constitucionalismo intraamericano, las múltiples influencias, muchas entre ellas, y por ello podríamos comparar qué tanto las ideas constitucionales emitidas y surgidas en territorio americano y en Nueva Granada, obviamente es un ejemplo, se extendieron como influencias endógenas más que las ya conocidas importaciones de modelos constitucionales exógenas estadounidense y francés. Además de ello, profundizaríamos en reforzar también las propuestas de considerar la importancia no solo de las causas endógenas para explicar las independencias, sino también la viabilidad e ideas fuerza de un constitucionalismo americano, y por ello me estoy diciendo hispano iluso, influido, pero no copia ni del europeo
ni del estadounidense, como pensamiento constitucional propio. En el caso neogranadino es relevante, y lo subrayo, resaltar el onceañismo, también el doceañismo. Lo que sucede es que con el doceañismo, irrevocablemente, y también para mi formación, aludiríamos a la Constitución del 12, pero no. Hubo un doceañismo constitucional neogranadino surgido en estas provincias que en ocasiones también se confeccionaron en reacción y contraposición al doceañismo gaditano en una auténtica lucha de constituciones. Constitucionalismo o hiperconstitucionalismo que configuró una más que interesante dinámica que respondía a una implosión de las jerarquías territoriales neogranadinas, así como una fragmentación del poder y a la múltiple de factores y dinámicas en contraposición a las directrices de la corona española en Nueva Granada. Constitucionalizar el territorio fue la forma de reafirmar y de unir a las fuerzas sociales en cada uno de estos territorios, frente a la gran diversidad, a la gran heterogeneidad también de esos territorios. Y evidentemente se gestó una confrontación, pero una confrontación mucho más superlativa, mucho más difícil de gestarse, más incluso que las armas, una confrontación de ideas constitucionales eminentemente hispanas, puede ser americanas, neogranadinas, digamos españolas. Un movimiento onceañistas encarnados por la muy estudiada, quizá por ser la primera, Acta del Socorro en 1810, por la siguiente de Tunja y por la Constitución doceañista de Antioquia, la posterior de Cartagena, la posterior de Pamplona, Mariquita, Neiva y un largo etcétera. Como ya nos hemos referido, en 1812, en Nueva Granada, también aconteció una revolución doceañista. No la gaditana, sino la neogranadina, encarnada especialmente en la Constitución de Antioquia, aunque no solo, sin omitir los precedentes constitucionales al doceañismo neogranadino. Así, por ejemplo, Andrés Botero Bernal, en una feliz expresión, propone el término de legiscentrismo para caracterizar el estatismo del sistema legislativo colombiano del siglo XIX. Por lo que tanto, esos orígenes constitucionales de este autor serían antes un programa de autogobierno que de independencia. Entroncaría con los planteamientos de Jaime Rodríguez y Virginia Guedea para el caso de Nueva España. Sin duda, el valor de su propuesta está en combatir, y lo subrayo, la visión peyorativa de estas primeras décadas por la historiografía patria, que acabó triunfando una importancia del miedo como agente subjetivo o considerar los primeros procesos constitucionales y la potencialidad de un ejército pacificado realista tras un hiperconstitucionalismo utópico neogranadino. En ese sentido, subrayar a la importante también, entre otros, estudios del profesor Justo Cuño, en donde está planteando obviamente todas estas cuestiones. Solo me queda agradecer la posibilidad no solamente de ingreso de la academia, sino de la cual me ha brindado reflexionar sobre estas cuestiones una vez más. Yo creo que en un cambio historiográfico tan notable en los últimos años, en donde, vuelvo a repetirme, el planteamiento historiográfico reside en una magnífica y central historiografía latinoamericana, también latinoamericanista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Chus. Procedemos entonces a la entrega del diploma. El texto del diploma que acredita al recipiendario como académico correspondiente extranjero de la institución reza así: República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del doctor Manuel Chus Calero, lo ha elegido académico correspondiente extranjero de la Corporación. Bogotá, Distrito Capital, 29 de julio de 2025. Firma el presidente Armando Martínez Garnica, el vicepresidente Alberto Gómez Gutiérrez y el secretario académico Camilo Gutiérrez Jaramillo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces, a continuación, nuestra académica Magdalena
le impondrá el escudo de la academia que lo acredita como académico correspondiente. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el orden del día. En quinto lugar, la proposición de la candidatura del doctor Ricardo Zuluaga como académico correspondiente. La Secretaría ha recibido una proposición que dice así: téngase como candidato académico correspondiente de esta corporación al ciudadano de nacionalidad colombiana Ricardo Zuluaga Gil. El doctor Zuluaga es abogado de la Universidad de Medellín, es especialista en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, distinguido con tesis magna cum laude. Es autor de varios libros en el campo de la historia como Antioquia y el Episcopado, El Estado Soberano de Antioquia, El Bicentenario de la Campaña Libertadora, en la Academia Colombiana de Historia. Y pues ha publicado diversos artículos en varias publicaciones dedicadas a la historia de Colombia, así como en diversos blogs también dedicados a la historia. Ha sido director de la revista Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia y de la revista Anales del Centro de Historia de San Vicente Ferrer, así como de la revista de la Academia Eclesiástica de Historia. Es miembro de número y presidente del Centro de Historia del municipio de San Vicente Ferrer, miembro de número y presidente de la Academia Antioqueña de Historia y miembro de número y vicepresidente de la Academia Eclesiástica de Historia. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Buenaventura de Cali, así como de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Esta proposición ha sido formulada por el académico de número Dr. Juan Camilo Restrepo y por el académico de número Dr. Roberto Lleras Pérez. ¿Aprueban los señores académicos que se acepte esta proposición y pase a la comisión de candidaturas para su examen detallado? Muy bien. Muy bien, entonces pasamos al sexto punto, que tiene que ver con la presentación de libros recibidos por la Academia a cargo del director de la Biblioteca de Archivo del académico Jorge Morales Gómez. Bueno, recientemente se ha adquirido por la biblioteca en la modalidad de compra los siguientes títulos. De brazo en brazo, la odisea de una vacuna sobre la vacuna de la viruela de Salvat, por Carlos Daguerre, del 2025, del Llano, Relatos y Testimonios, del 2024, de Alfredo Molano, del mismo Alfredo Molano, de Río en Río, del 2017, Vistazo a los territorios negros, de Antonio Caballero, La historia de Colombia y sus oligarquías, 2024, de Alfonso López Miquelsen, Visiones del siglo XX colombiano a través de sus protagonistas ya muertos, del 2003, de Juan Camilo Restrepo y Luis Ignacio Betancourt, Economía y conflicto colombo-peruano, del 2001, de Simón Ferrari, Palabrandar, Escrituras de resistencia desde el pueblo Nasa o Páez, en Colombia 1970-2020. De Darío Villamizar, Las guerrillas en Colombia, una historia desde los orígenes hasta los confines, 2024. De Francisco Ortega y otros, Cómo nació Colombia, un país en construcción, Bogotá, Universidad Nacional. Y Esteban Cruz Niño, Expedientes por Colombia, del 2023. Asimismo, el Congreso de Angostura, 1819, Documentos, y de Miriam Bautista, Rebeldes, Osadas y Transgresoras, Mujeres Colombianas, del 2017. Esa es lo recién adquirido. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Entonces, me permito informar a los señores académicos y a los asistentes que la fecha de la próxima sesión sería el día martes 12 de agosto a las 5 de la tarde
en la cual se llevará a cabo la sesión estatutaria de conmemoración de la batalla de Boyacá, en la cual se presentará el informe anual. El discurso de orden estará a cargo del académico de número doctor Fernando Mayorga García. Octavo, clausura a cargo del señor presidente. Bueno, esta detallada disertación de nuestro académico correspondiente extranjero, Manuel Chus, nos ha mostrado lo que ya se llama hoy en día la revolución historiográfica que comenzó en el 2017, en el 2007 y llegó hasta el 2016, en la cual participaron historiadores de ambos lados del océano. Fue un movimiento muy interesante que recorrió toda Hispanoamérica, España y Portugal, con muchísimos congresos realizados al calor de todos los bicentenarios que empezaron en 2008, digamos en 2007 en Bolivia también, y ha cambiado radicalmente todo lo que sabíamos sobre el proceso de la revolución y el proceso de la independencia respecto a la monarquía. Ha sido una lección maravillosa la que nos ha dado Manuel y estamos muy contentos de que haga parte de nuestra institución. Él, con su generosidad, nos invita a un vino y unos pasabocas en la sala de los virreyes, que algunos llaman la sala de Alberto Lleras Camargo. Con eso cerramos esta sesión y muchas gracias. Quiero informar a los académicos que el doctor Rodolfo Segovia está muy grave. Entonces quería ponerlo en conocimiento, según me acaba de informar su nuera Sandra Jaramillo. Muy bien. Pasemos entonces ese trago amargo con un vino español en la sala.